Bueno, hay algunas coincidencias que tengo con Steve. Yo también leí todo el libro. Creo que hemos coincidido en algunas cosas que parecen copiadas, pero en realidad están también por escrito, ¿no? Quisiera empezar señalando que el objetivo del libro de analizar en conjunto las reformas político-institucionales y el papel que jugaron los movimientos sociales entre 1980 y 2008 en dichos procesos es interesante. Y que a mi modo de ver constituye una invitación al trabajo interdisciplinario que es interesante porque junta temas de interés en los cuales tienden a especializarse dos disciplinas cercanas pero que dialogan poco normalmente, ¿no? Que son un poco el tema de las instituciones, que normalmente es privilegiado por la ciencia política, y por otro lado el tema de la acción colectiva y los movimientos sociales, que normalmente se desarrolla más desde la sociología política. En este sentido, la iniciativa es interesante y constituye un reto para el colectivo que la emprende. En segundo lugar, la intención de estudiar estos temas desde una perspectiva comparada, que vaya más allá de las particularidades del caso concreto del país, es siempre bienvenida, pues nos permiten ampliar nuestros horizontes y emprender esfuerzos de teorización más generales. Asimismo, la iniciativa de sugerir la importancia de analizar este conjunto particular de países como una subregión con particularidades propias que se señala, son de origen más o menos reciente, es también interesante, pues invita también a una discusión sobre su pertinencia, ¿no? Justamente ahorita que se está trayendo en cuenta el caso de la comparación con Brasil y con otros países, ¿es la mejor forma de comparar o de repente podría ser mejor también compararse con otros países? En otras palabras, desde ambas perspectivas, ambos puntos que he señalado, creo que este libro constituye un proyecto bastante ambicioso e interesante. Continuaré este comentario señalando algunos aportes que creo que el libro hace y señalando algunas preguntas o comentarios breves sueltos que tengo por allí. Y concluiré mi intervención señalando algunas críticas y problemas que encuentro en el texto y que espero sean bienvenidas y constituyan un aporte para la consecución de otros proyectos de trabajo colectivo, ¿no? Pues pretenden ser unas críticas constructivas. Primero, un buen aporte del libro es ir más allá de visiones mecanicistas e ingenuas de un institucionalismo simplista que muchas veces encarna la ingeniería constitucional y tiene gran popularidad en nuestros países. Si bien parte importante del foco del libro son las reformas institucionales, la mayoría, diría casi todos, ¿no? Todos los colaboradores del libro evitan análisis mecánicos y plantean una serie de problemas asociados con la implementación de reformas político-institucionales en nuestros países y con los efectos inesperados o negativos de las mismas. En general, los autores toman en cuenta la forma en que las nuevas reglas interactúan con el contexto sociopolítico e institucional en el que son creadas. Así, por ejemplo, luego de la revisión del caso boliviano, Mayorga señala que un balance global del proceso de reforma política pone en evidencia que el impacto de las reformas depende en buena medida de los rasgos que adopta el funcionamiento del sistema de partido y de la relación entre partidos políticos y actores sociales. Por su parte, en su análisis comparado sobre las consecuencias de las reformas, Tanaka y Vera concluyen que allí donde se logró mantener equilibrios políticos mínimos y cierta presencia de la oposición, se ha logrado una dinámica propiamente democrática en medio del intento de refundación del orden. Asimismo, recuerdan cómo incluso las particularidades de los regímenes políticos están dadas por el contexto y las características de la competencia en que se inscriben más que por lo que las normas escritas dicen, ¿no? Por ello, cambiar las reglas no es tan importante como aspectos relacionados con el comportamiento realmente existente de los actores del sistema político, ¿no? Algo que también ha sido ya señalado. De otro lado, Grombono y Barrenechea son enfáticos al sostener que el diseño de las instituciones no determina su funcionamiento, sino que hay instituciones que fracasan por otras razones, como por ejemplo la incompetencia, simplemente problemas de capacidad de gestión estatal, por ejemplo, o desinterés del Ejecutivo, ¿no? De esta forma, en general, los autores evitan enfoques analíticos problemáticos como asumir que las reglas operan en un contexto social vacío y que uno puede modificar fácilmente el comportamiento de los actores hacia los objetivos esperados, ¿no? En este intento de sentir que uno puede controlarlo todo, ¿no? Una cita de Grombono y Barrenechea ilustra bien este punto. Quizás como ocurre con algunas reformas institucionales, quienes proponen, se refieren a la renovación parcial del Congreso,
no se detienen a considerar las peculiaridades de nuestro sistema político y de la sociedad en que actúan, lo que pueden modificar y los límites que tendrían que enfrentar. Finalmente, estos trabajos muestran no solo las oportunidades creadas por algunas instituciones, sino también los problemas generados por el cambio de reglas. En este sentido, el texto más crítico, y que en particular a mí me gustó mucho, es el de Pachán, quien argumenta que el permanente cambio de reglas institucionales, digamos una ingeniería institucional llevada al extremo y de forma incoherente, ha sido negativo para la consolidación institucional y la instauración de procedimientos y rutinas en Ecuador. Un segundo aporte que la lectura del libro me sugiere es la existencia de al menos dos fuentes de parte importante de la conflictividad y desencanto ciudadano reinantes en la región, que de alguna manera ponen en riesgo la gobernabilidad democrática, ¿no? El tema de la preocupación central del libro. Por un lado, en el libro se siguen enfoques que explican cómo ciertos movimientos sociales son formados por sectores excluidos o marginados que buscan que el sistema político, sobre todo las élites en el poder, los reconozca y atienda sus demandas históricas o cambie el rumbo de una agenda de gobierno excluyente o autoritario. Pero por otro lado, en el libro también se incorporan una serie de referencias sobre cómo una serie de conflictos existentes tienen lugar debido a los problemas de ineficacia del Estado, por su incapacidad para cumplir con sus responsabilidades básicas, como pueden ser garantizar la seguridad y la exigencia de derechos humanos, y sus funciones como fiscalización, control institucional e incluso seguridad. Por ejemplo, Velasco analiza los episodios de protesta en Colombia como una respuesta a la inoperancia del Estado social de derecho que se estableció con la Constitución de 1991. Ella sostiene que la movilización social se utiliza como mecanismo de representación e impugnación. Más aún señala que como el Estado colombiano no tiene monopolio sobre la fuerza ni control del territorio, esto permite que exista una serie de enclaves autoritarios a lo largo del país. Por otro lado, Blanco y Barrenechea analizan instituciones estatales que no cumplen con sus funciones adecuadamente, como la Contraloría General de la República, y cómo en este sentido una serie de conflictos tienen su origen en un marco normativo que no se usa, ¿no? En el caso peruano. En otras palabras, aunque no es puesto o escrito, no está escrito explícitamente, los problemas de gobernabilidad de la región están asociados no solamente con problemas de exclusión y de representación asociados con los débiles e incapaces partidos políticos que tenemos, sino también con problemas de desempeño estatal. Estamos ante casos de estados débiles e incompletos. Sigo con algunas sugerencias o preguntas sueltas o temas que la lectura me genera, ¿no? Un poco, hay una dicotomía que creo que la lectura plantea, ¿no? Ni la fluidez excesiva con los cambios continuos de reglas como en Ecuador, ni la rigidez institucional, como en el caso, por ejemplo, venezolano, son necesariamente buenos para la gobernabilidad democrática. ¿Hay algún punto medio deseable, posible? ¿Por qué no vamos a esos extremos, no? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas de las reformas institucionales incrementales, digamos, a la colombiana, y frente a reformas más abruptas, estas refundacionales a la boliviana, por ejemplo, ¿no? Si las instituciones interactúan con el contexto en el que son creadas, ¿qué es lo más importante de estos contextos andinos? La combinación existente de una determinada institucionalidad política y social, como por ejemplo qué tipo de sistema de partidos tienes, la relativa fortaleza o debilidad de actores sociales organizados, o la agencia y la contingencia. Me parece que de la lectura de este libro se trata más del tipo de institucionalidad existente que de la agencia de errores de los actores. Por ejemplo, esta es una crítica ya concreta, un comentario suelto del texto de Tana Rivera, ¿no? La pregunta por la consolidación de los nuevos liderazgos personalistas en la región andina realmente requiere, como plantean, considerar elementos altamente contingentes como la capacidad de los nuevos líderes para aprovechar oportunidades que se les presentan. Me parece que en el marco de debilidad partidaria, por ejemplo, debilidad partidaria de la oposición y de actores sociales o contrapesos débiles también y inexistentes o debilidad también de contrapesos regionales,
el estilo y agencia presidencial adquieren más peso, como sucede en el caso de Perú con Fujimori y García, o Venezuela con Chávez e incluso Ecuador con Correa. En otros países hay más contrapesos asociados al poder presidencial, sean políticos, como la oposición territorial de Bolivia, la oposición y la estrategia de también en Colombia, sociales, digamos un movimiento social muy fuerte en Bolivia, o institucionales como en el caso de Colombia, ¿no? Que finalmente tienes no solamente la oposición política más o menos estructurada, sino también cortes, una institucionalidad de otro poder más fuerte, ¿no? Por otro lado, me parece también que de la lectura, la institucionalidad formal e informal se desprende, provee incentivos y constreñimientos a los actores. De ahí, por ejemplo, que la citada se refería en varios capítulos, resistencia de los actores políticos a autorreformarse, como por ejemplo en Venezuela o Colombia se explica, ¿no? Por ejemplo, si consideramos estos, digamos, cómo el sistema en el cual están inscritos dan incentivos o los restan para tomar determinadas acciones, se puede entender como, por ejemplo, en Ecuador los políticos se autorreformaban todo el tiempo porque de verdad no cambiaron los incentivos reales para la elección política, que en realidad estaban dados por instituciones informales más arraigadas, ¿no? En suma, me parece que la reforma, en el tema de la reforma o no reforma, parece más un problema de incentivos, una suerte de círculo vicioso de cómo limitar o cómo se reforma el que tiene intereses imbuidos ahí, y que tal vez tiene que ver o hay que pensar mejor qué tanto crisis extremas de cierto tipo político o social, ¿no? Como Colombia en de los 80, 90, Perú a inicios de los 90, Venezuela de los 90, o Bolivia en los 2000, inicios de los 2000, o una amenaza seria son realmente necesarias para convencer a ciertos actores políticos para autorreformarse o para que quede lugar disponible para que otros lo hagan por ellos, ¿no? En este caso los líderes que surgen como, digamos, pretendiendo ser, si no lo son, contrarios a lo establecido, ¿no? Ahora viene la parte fea, digamos. Antes de empezar, quiero recalcar que mis comentarios intentan ser reconstructivos frente a problemas que trascienden a este libro en particular y que creo que apuntan al tipo de investigación que realizamos en nuestro contexto, digamos, latinoamericano en general, ¿no? Y como pienso volver al Perú, me interesa solucionarlas, ¿no? Mi principal crítica al libro es que me parece que el libro no es un texto integrado. No es un libro, sino se lee más bien como un conjunto de artículos que no dialogan entre sí. No hay un capítulo introductorio que justifique la relevancia teórica y práctica de los temas bajo estudio, ni tampoco un solo capítulo integrador del libro como una conclusión, ¿no? En realidad lo que ha hecho Luis Gómez ha sido parte de un esfuerzo de leer un montón de información que no termina de ser procesada en su conjunto, ¿no? No hay tampoco una pregunta central o integradora realmente para un análisis comparado, ¿no? Se señala una hipótesis de la que supuestamente parten, ¿no? Dicen, las reformas institucionales recientes en la región han tenido grandes consecuencias. Por ejemplo, lograron abrir espacios para la participación que los movimientos sociales aprovecharon. No obstante, se señala que el aporte democratizador de estos movimientos se ha visto limitado por la naturaleza desordenada, parcial y contradictoria de las reformas. Esta hipótesis inicial no vuelve a discutirse en el texto de forma explícita para evaluar qué tan probable es o no. En este sentido, parece más un supuesto que una hipótesis. En particular, me parece que el capítulo sobre las relaciones internacionales está muy desligado del resto del libro. Y como ven, nadie ni siquiera lo ha mencionado en la exposición. Esto tiene que ver también con que no se considera ni teoriza tampoco a lo largo del texto posibles efectos de demostración o difusión en relación con las reformas institucionales y movimientos sociales, o sea, factores internacionales en general, ¿no? Salvo algunas excepciones, como por ejemplo el capítulo de Remy que hace referencia a las conexiones entre redes, entre los movimientos sociales y las redes internacionales, y algunos otros capítulos sobre los países son demasiado domésticos. Segundo, y relacionado con lo anterior, creo, no hay un esfuerzo por teorizar un tema grande sobre el cual se ha escrito bastante, como es el origen y efecto de las instituciones. Tampoco hay un marco teórico común u orientador sobre los temas del título del libro, movimientos sociales, reformas y gobernabilidad democrática. No se observa, por ejemplo, un tratamiento sistemático sobre cuál es la relación entre actores políticos,
sean partidos o líderes o presidentes, actores sociales y reformas institucionales. Por ejemplo, sería interesante preguntarse en qué condiciones las reformas se desenvuelven desde arriba y en qué condiciones se pueden dar reformas desde abajo. Creo que la falta de un marco teórico común también hace a veces que las comparaciones realizadas parezcan forzosas. Por ejemplo, a mí no me queda tan claro después de leer todos los casos, todos los capítulos del libro, que realmente existan dos grandes olas de reformas identificables en la región, ¿no? En realidad, y lo ratificaba al escuchar hablar a Steve, porque en realidad me parece que hay una dinámica o esa lectura puede responder mejor a tres casos que son los países de Ecuador, Bolivia y Venezuela, pero que ahora no se ajustan tanto cosas a lo que ha pasado en Perú y Colombia, ¿no? Esta lectura de las dos olas tiene sus limitaciones, ¿no? Por ejemplo, en Perú no hubo una primera reforma, la presión democrática de alguna manera viene con Fujimori, ¿no? Que ya de por sí es el outsider y en condiciones que todos conocemos, ¿no? Como conclusión, digamos, y para ponerlo como que en jerga, ¿no? Parte de los problemas identificados de repente tienen que ver con un problema de acción colectiva, ¿no? Pues coordinar con más de 10 investigadores es una tarea compleja y que implica una serie de costos de transacción grandes, ¿no? Un proyecto colectivo nunca es fácil de emprender. Por otro lado, otro origen del problema podría ser que el libro se financie por partes o que la agenda es puesta desde arriba, ¿no? Por ejemplo, y que más que nacer de los intereses propios de investigadores o como desde abajo, por un colectivo ya formado, ¿no? A su vez, las condiciones institucionales y económicas desde las cuales hacemos ciencias sociales en nuestros países, que incluye lo anterior, seguramente incrementan los costos de transacción y dificultan la coordinación que tienen los investigadores. Falta de tiempo con una carga lectiva muy alta y saturación con una serie de pequeños encargos y consultorías, ¿no? que todos estamos haciendo siempre al mismo tiempo, ¿no? Sé que es un tema complicado, pero creo que vale la pena ponerlo directamente sobre la mesa y discutir sobre las condiciones en que generamos conocimiento y cómo podríamos hacer para mejorarlas. Sobre todo para aprovechar las posibilidades de intercambio entre investigadores de diferentes países, ¿no? Por eso espero que sea leída con una crítica constructiva. Dadas las difíciles condiciones en que en el sur nos vemos obligados a producir conocimiento, ¿cuáles pueden ser los aportes de nuestras comunidades académicas, ¿no? Y cómo podemos empezar a tratar de superar estas dificultades? Eso sería todo.